amiga preocupada, hija querida y vecina amable. Estos eran algunos de los disfraces de la gran simuladora y feroz asesina Pamela Hupp. Es difícil decir en qué momento la rubia y simpática Pam dejó de ser la amiga entrañable, la madre protectora, la esposa fiel, la meticulosa trabajadora de pólizas de seguro y la hija presente para convertirse en una brutal asesina. El real alcance de su carrera delictiva recién se mostró al final, una vez cometidos sus 2 primeros crímenes y cuando ya había logrado que un inocente cumpliera 4 años de condena que le correspondían a ella. Para comprender el orden de los hechos, hará falta mucha atención y no perder jamás el rastro a Pamela, quien logró el año pasado ser retratada en la pantalla chica con una serie llamada Las cosas acerca de Pam. Pamela Marine Newman nació el 10 de octubre de 1958 en Missouri. Casi toda su vida adulta se desempeñó en la industria de los seguros, aunque desde esos primeros años mostró tener cierta tendencia a los fraudes, ya que en 2 oportunidades fue despedida de las compañías donde estaba trabajando por haber falsificado firmas. El primer matrimonio de Pamela fue con un compañero de la secundaria y duró 6 años. Fruto de esa unión, nació su primera hija llamada Sara. Cuando se divorció, conoció a Mark, un exjugador de la liga de béisbol que trabajaba como carpintero y volvió a casarse con él. De este segundo matrimonio nació el segundo hijo en 1989, al que nombraron Travis. La familia ensamblada primero vivió en Florida y en el año 2001 se mudaron a O'Fallon, Missouri. Al poco tiempo, Pam comenzó a trabajar como administradora de la compañía State Farm. Con Elizabeth Betsy Faría, su íntima amiga, se conocieron trabajando en State Farm. Betsy vivía a unos 30 kilómetros de Pam, en la ciudad de Troy, con su marido Russ Faría y 2 hijas que había tenido en un matrimonio anterior llamadas Leah y Mariah Day. En el año 2010 sucedieron 2 cosas casi de manera simultánea. Por un lado, Pamela dejó de trabajar en la empresa e inició un reclamo legal. Aseguraba que sus dolores de espalda, piernas y cuello le generaban incapacidad laboral. Por otro lado, a Betsy le diagnosticaron cáncer de mama. Esto fue un gran golpe, no solo para Betsy, sino para su familia entera. Instantáneamente al diagnóstico, empezó un tratamiento y cuando estaban empezando a digerir el mal trago, en octubre del año 2011, recibió una noticia aún más devastadora. Su cáncer había hecho metástasis en el hígado. Pam, su amiga del alma, siempre estuvo ahí, acompañándola y dándole ánimo. Incluso para entretenerla, se le ocurrió que ambas empezaran a recolectar dinero para ayudar a otras personas con la misma enfermedad, pero que carecían de medios económicos. A Betsy Faría le pareció una excelente idea y a pesar de su salud endeble, puso toda su energía en hacerlo. Betsy se entusiasmó mucho, ya que creía que había encontrado un sentido solidario a su vida que la ayudaría para seguir adelante. El martes 27 de diciembre del año 2011, Pam acompañó a su querida amiga Betsy a quimioterapia, ya que ella estaba transitando la fase terminal de su enfermedad. Pam esperó pacientemente en el lobby de la clínica y cuando Betsy salió, insistió en llevarla a visitar a su madre.
Mientras Betsy Faría visitaba a su mamá, Pam la esperó, al igual que hizo en la clínica, y tras unas horas, ambas amigas emprendieron el viaje hasta la casa de Betsy. A las 7 de la tarde, Pam la dejó en su casa y se despidió, sin saber que Betsy no conseguía entender cómo había encontrado a una amiga tan fiel y tan protectora, ya que Pamela le había dedicado el día completo a ella y se había comportado más que como una amiga, como una hermana. A las 7:20 de la tarde, es decir, 20 minutos tras la llegada de Betsy a su casa, una de sus hijas la llamó por teléfono. Sin embargo, la llamada nunca fue contestada. Ras Faría, el marido de Betsy, se había ido a las 5 de la tarde a la casa de su amigo Michael Corbin para conversar un rato y ver unas películas. A las 9 de la noche decidió volver a su casa, ya que pensó que Betsy habría regresado y estaría sola esperándolo para cenar. Ras se subió a su auto, manejó hasta el restaurante Arby's donde compró comida y siguió su camino. Así, a las 9:40 abrió la puerta de su casa y comenzó a llamar a su mujer. A Ras le llevó un par de segundos darse cuenta de que estaba en medio de una escena del infierno. Betsy, acurrucada sobre el sofá del living, estaba inmóvil, rodeada de un inmenso líquido rojo, y entre nervios, Ras pudo visualizar que el mango de un cuchillo de cocina sobresalía de su cuello. Enloquecido, casi sin poder expresarse, Ras discó el número de emergencias. Dijo que creía que su esposa había cometido suicidio. Estas palabras que salieron de la boca de Ras serían la principal prueba que la fiscalía encontraría en su contra un tiempo después. Los médicos llegaron en 10 minutos y notaron que ya no había nada que pudieran hacer. Dictaminaron que hacía más de una hora que la víctima estaba muerta. A su vez, los peritos encontraron que debajo de un almohadón había un segundo cuchillo. Posteriormente, la autopsia revelaría las heridas encontradas en el cadáver de Betsy. Eran 55 puñaladas y 2 cortes hasta el hueso en cada una de sus muñecas. Cuando la policía citó a declarar a Pamela Hupp, su amiga del alma, ella apuntó sin dudar contra Ras. Dijo que era violento y alcohólico, que Betsy quería divorciarse y sugirió revisar la computadora de su amiga. Allí los peritos informáticos encontraron un documento escrito supuestamente por Betsy, donde ella misma aseguraba tener miedo de que su marido la pudiera asesinar. Fuentes policiales revelaron además que en los interrogatorios a Pam, ella había deslizado haber tenido una relación sexual con su amiga y que esa tarde del crimen, al dejar a Betsy en su casa, había visto a Ras junto a otro hombre dentro de un auto estacionado en la calle. Tras esto, no hicieron falta más declaraciones y Ras Faría fue detenido inmediatamente. Ras Faría fue arrestado al día siguiente del homicidio de su esposa, ya que los investigadores estaban convencidos de que él era el auténtico y único culpable. El estado volátil y emocional de Ras no colaboró en lo absoluto, y es que estaba tan nervioso que falló hasta el polígrafo, y esto, sumado a sus palabras al 911, fue crucial. El 4 de enero del año 2012, un día después del funeral de su esposa, Ras fue imputado por homicidio en primer grado y le impusieron una fianza de $300.000, monto que la familia no tenía en su poder. El primer juicio contra Ras Faría comenzó el 18 de noviembre de 2013.
La ausencia de sangre en su ropa, los testimonios de los 4 amigos con los que había estado, las llamadas telefónicas que lo ubicaban a 32 kilómetros de su casa al momento del crimen y la evidencia de las compras que había hecho en distintos negocios no alcanzaron para convencer al jurado de su inocencia. La fiscalía dijo que Russ estaba proporcionando coartadas falsas complotado con sus amigos, quienes se habrían hecho pasar por él llevando su teléfono celular a todos lados. Esto, sumado al hecho de que el juez les negó a los abogados de la defensa la posibilidad de presentar las pistas que apuntaban hacia Pamela Hupp, definieron la suerte de Russ. Una de esas pistas desechadas eran los registros de la antena del celular de Pamela, que delataba que ella había estado cerca de la escena del crimen en el horario del asesinato. Además, había un detalle jugoso. Pam era la beneficiaria de la póliza del seguro de vida de Betsy. 2 días después de iniciado el juicio, Russ Faria fue declarado culpable. Un mes más tarde, fue sentenciado a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional y fue enviado al correccional de Jefferson. La sentencia fue festejada por la hermana de Betsy, Julie, quien llegó a decir que Russ Faria debía haber estado muy enojado con su hermana por el cambio de beneficiario de su póliza efectuado días antes de la muerte, y agregó que ella sabía que en una oportunidad él le había puesto una almohada sobre la cara a Betsy y le había dicho: «Así es como se siente morir». Los abogados de Russ Faria apelaron varias veces mientras él estaba desesperado tras las rejas. Finalmente, y después de mucho batallar, en el año 2015 consiguieron que se llevara a cabo un segundo juicio. Su defensor hizo notar a los presentes que aquella historia de la almohada que había relatado Julie, en realidad se la había contado a ella la amiga de Betsy, Pamela Hupp. Esto fue un detalle no menor que despertó diversas alertas entre los presentes en la sala. Una de las pruebas presentadas en el nuevo juicio fueron unas pantuflas que se encontraron en el vestidor de Betsy y que tenían sangre de ella. La defensa de Russ argumentó que esa prueba había sido plantada por Pamela Hupp, al igual que la nota hallada en la computadora de Betsy, donde la víctima hablaba mal del marido. Esta vez fueron contemplados todos los indicios. El jurado quedó convencido de la inocencia de Russ y el juez de la corte de St. Louis lo exoneró el 7 de noviembre del año 2015. Su familia lloró de emoción en la sala y Russ, aliviado, dijo que había quedado demostrado que decía la verdad. «Yo amaba a mi mujer y no la maté». Esta vez, todas las pistas señalaban en otra dirección, y la real sospechosa del crimen era nada más y nada menos que la gran amiga de Betsy, Pamela Hupp, quien había cobrado la póliza de su seguro de vida de $150,000, un seguro que había sido modificado por Betsy a favor de Pam 5 días antes de morir acuchillada. A todo esto había que sumarle un par de llamados anónimos que recibieron los detectives de homicidios. En estas llamadas se hablaba sobre el extraño comportamiento de Pam y en una de ellas se remarcó que la sospechosa, al hablar de su madre, decía que había fallecido de Alzheimer, cuando en realidad la anciana había caído de un 3er piso. El dato que despertó la sospecha más grande es que nuevamente la beneficiaria del seguro de vida de la mujer fallecida era obviamente su propia hija, Pamela Hupp.
Luego del segundo juicio, la posterior liberación de Ross Faria y en medio de los rumores por su posible vinculación con el asesinato de su amiga Betsy, Pam ideó otro crimen, el cual la enviaría finalmente a la cárcel. Louis Royce Gumperberger vivía en Union, Missouri, como consecuencia de un accidente de auto que protagonizó en el año 2005. Había quedado incapacitado tanto mental como físicamente. El martes 16 de agosto del año 2016, alrededor de las 12 del mediodía, Pam Happ llamó al 911 para decirles que estaba sufriendo una intrusión en su casa, ubicada en el número 1260 de la ciudad de O'Fallon. Luego de cortar el teléfono, gatilló 5 veces su arma contra Louis, el cual murió de inmediato y quedó tendido en el hall de entrada. Pam llamó por segunda vez a emergencias solicitando ayuda y cuando la policía llegó al lugar, ella tenía en una mano el teléfono con el que estaba hablando y en la otra un revólver. En la ropa del hombre muerto hallaron $900 y una nota con instrucciones que decía: secuestra a Pam Happ, toma el dinero de Russ de la cuenta bancaria de Pamela, lleva de vuelta a Pam Happ a su casa y deshazte de ella al estilo de Ross Faria. Asegúrate de que haya un cuchillo saliendo de su cuello. El pago, según decía el mismo escrito, sería de $10,000. Pam fue con los agentes al departamento de policía de O'Fallon y en la entrevista relató que ese hombre, Louis, bajó armado con un cuchillo de un vehículo en el que estaba acompañado por otra persona, que posteriormente la amenazó para subirse al auto y le dijo: maneja hasta el banco donde tenés tu cuenta con el dinero del seguro de Betsy, así Ross Faria puede recuperarlo. Aseguró que entonces, con un golpe de karate, hizo volar el cuchillo de Louis y huyó hacia adentro de su casa, donde tomó el revólver. Una vez con el cuchillo en sus manos, le disparó a su atacante para defenderse, mientras él entraba en su propiedad persiguiéndola. Sin embargo, esta vez no le creyeron tan fácilmente. La fiscalía y la policía investigaron bien y lograron demostrar que Pam había llevado engañado a Louis hasta su casa, que lo había convencido de que se llamaba Katie y que era una productora del programa de televisión Dateline. Katie le habría ofrecido actuar una llamada al 911 y Louis había accedido, pero lo que hizo ella una vez que él estuvo dentro de su casa fue dispararle a quemarropas. El plan de Pam era implicar al ya liberado Ross Faria en un atentado contra su vida, y para ello plantó el cuchillo, el dinero y la nota en los bolsillos del cadáver. Louis había sido elegido al azar y quizás por estar más indefenso a causa de sus limitaciones físicas como mentales. En la investigación quedó claro que Pam y su víctima no se conocían de antes, y para su desgracia, las antenas de los celulares demostraron que el teléfono de ella había estado en el vecindario de Louis menos de una hora antes de su muerte. El dinero encontrado en los bolsillos de Louis tenía números correlativos y Pamela tenía en su poder algunos billetes con esas mismas secuencias. El cuchillo con el que decía haber sido amenazada había sido comprada en una cadena barata llamada Dollar Tree en la ciudad de O'Fallon, al igual que muchísimos otros objetos hallados en su domicilio. No obstante, había algo más. Este no había sido el primer intento de Pam para engañar a alguien.
6 días antes, el 10 de agosto, un reporte policial del condado de St. Charles tenía una denuncia que describía a una mujer parecida a ella que se había aproximado a una persona llamada Carol Alford. Esa persona le dijo a Alford casi lo mismo que le habría dicho Pam a Louise, que era una productora del programa Dateline y que le ofrecía $1000 para actuar una llamada al 911. El 23 de agosto, Pam fue detenida e imputada de asesinato en primer grado. Luego de ser apresada, pidió ir al baño y una vez fuera de la vista de su custodia, intentó clavar la viroma en su cuello y cortarse con la punta sus muñecas. Sin embargo, y muy a su pesar, no lo consiguió. Se le impuso una fianza de $2 millones, dinero que Pam no poseía. Por esto, llegó a su juicio presa. El 31 de enero del año 2017, Pamela Hupp se presentó en la corte y se declaró inocente. En marzo, los fiscales dijeron que pedirían para ella la pena de muerte. Sin embargo, y para evitar la pena capital, Pam terminó llegando a un acuerdo y se declaró finalmente culpable. El juicio se llevó a cabo en junio del año 2019 y en agosto fue sentenciada a cadena perpetua. Apenas fue imputada por la muerte de Louise en el año 2016, Pam comenzó a ser sospechosa de otra muerte, esta vez la de su propia madre, Shirley Newman, ocurrida 3 años antes. Shirley Newman vivía sola en un departamento dentro de un complejo para personas mayores en Missouri. Tenía 77 años, un principio de demencia y sufría de artritis. La noche del 29 de octubre del año 2013, Shirley durmió en la casa de su hija Pam, luego de haberse hecho unos chequeos en el hospital por sus dolores de espalda. El miércoles 30 de octubre a las 5 de la tarde, Pamela llevó de regreso a su madre al departamento ubicado en el 3er piso, dentro del complejo donde vivía. La dejó y al retirarse, instruyó al staff del lugar para que la dejaran tranquila hasta la mañana siguiente, ya que dijo que su madre necesitaba descansar y que no la esperaran ni para la cena ni para el desayuno. Al día siguiente, el 31 de octubre, la empleada de limpieza entró al departamento y escuchó correr el agua del baño. Vio que la puerta del balcón estaba abierta y observó que la baranda de aluminio estaba rota. Eran las 2:30 de la tarde cuando la empleada se asomó y pudo ver desde arriba el cuerpo sin vida de Shirley. El cadáver estaba tirado sobre el pasto en camisón, justo debajo del balcón y entre 2 estatuas decorativas que había derribado con su caída. Los médicos dictaminaron sin mucha vuelta que había fallecido por el trauma ocasionado en la caída accidental, a pesar de que la autopsia reveló que tenía en sangre 8 veces más sedantes que la dosis esperable. Luego se supo que su hija era beneficiaria del seguro de vida y que había recibido $120,000 de las inversiones de Shirley. Ese mismo año, antes de la caída al vacío de su madre, Pam había quedado grabada en un desafortunado video en el que se defendía de los rumores por la muerte de Betsy Faría. Mi mamá vale $500,000 que yo tendré cuando ella muera. Si realmente quisiera el dinero, hay maneras más fáciles que pelear físicamente con Betsy, que era mucho más fuerte que yo. Tuvo que existir otra denuncia anónima para que la policía decidiera actuar en el caso de Shirley. Ese testigo encubierto les dijo que Pam podría haber empujado a su madre. Esto, sumado al asesinato de Louise,
hizo que las autoridades comenzaran a dudar y en noviembre del año 2017, un perito médico del condado cambió la causa de muerte de Shirley de accidental a indeterminada. Lamentablemente, la investigación no pudo avanzar y determinar lo ocurrido. Pam nunca fue imputada y el caso quedó cerrado, aunque nadie tenga dudas sobre la intervención de Pamela Happ en la muerte de su propia madre. En marzo del año 2020, Russ Faria fue resarcido con un acuerdo por más de $2 millones por todo lo vivido. En septiembre del año 2020, Mark Happ llenó los papeles de divorcio diciendo que su matrimonio estaba irremediablemente roto, y fue recién el 12 de julio del año 2021 que Pamela Happ fue acusada por la muerte de Betsy Faria, homicidio cuyo móvil fue netamente económico. La fiscalía sostiene que Pam apuñaló una y otra vez a su indefensa amiga mientras descansaba en el sillón y que cuando estuvo segura de que ya no respiraba, le sacó las medias usándolas para desparramar sangre alrededor de la casa. Y es que Pam quería dar la impresión de que el homicidio había sido una muerte producto de la violencia doméstica. Una vez hecho esto, Pamela Happ tuvo la sangre fría suficiente como para volver a poner las medias al cadáver de Betsy, su mejor amiga. Entre los puntos que la fiscalía remarcó para acusarla estuvieron que Pam fuera la beneficiaria del seguro de vida de Betsy y que este seguro fue modificado 5 días antes del asesinato. También se tuvo en cuenta que Betsy tenía contratado un transporte para ir a cada una de sus sesiones de quimio, pero justamente ese día Pamela Happ había insistido en llevarla y pasar todo el tiempo con ella. Por otro lado, los peritos dijeron que la posición del cadáver sugería que quien le había quitado la vida tenía mucha confianza con la víctima. En última instancia, también se tuvo en cuenta que Pam envió un mensaje a Betsy a las 19:20 del día del crimen, donde le decía: «Llegué a casa». Sin embargo, las antenas dijeron otra cosa. Había sido enviado cuando Pamela aún estaba cerca de Betsy. A Pam Happ aún le queda enfrentar este nuevo juicio, algo que puede demorar un buen tiempo, pero mientras va ganando una oscura celebridad como asesina. Pam Happ mató sin piedad y siempre motivada por el dinero. Con 64 años, la convicta nunca ha dicho nada sobre su fama internacional. Seguramente debe estar furiosa por no poder explotar comercialmente ella misma su taquillero caso y llenarse de dinero los bolsillos de su mameluco naranja.